A ver, hay historias de éxito, claro, y luego están las historias de supervivencia, esas que hablan de ambiciones pero tan grandes que casi parecen locura, de apuestas que desafían toda lógica. Bueno, esta es una de esas. La historia de una compañía que sí cambió el mundo, pero que primero tuvo que mirar a la muerte, literal, a los ojos. Imagínense escuchar eso. Tesla habría quebrado. Uf, y ojo, no es un rumor de internet, no es una especulación, son las palabras de su propio creador. ¿Cómo es posible? ¿Cómo el gigante que hoy conocemos, el que domina todo, estuvo a nada de desaparecer? Para entenderlo, tenemos que ir al principio. Pero no al de la compañía, no, sino al de la visión que lo empezó todo. Miren, para entender a Tesla de verdad, primero hay que entender la mente de Elon Musk. Y no como un empresario, no. Pensemos en él más como un arquitecto de futuros. Un tipo cuya misión va, pero mucho más allá de solo hacer coches. La clave de todo esto, ¿saben dónde está? No en libros de negocios, para nada. Está en la ciencia ficción. Musk ha contado 1000 veces que su mayor inspiración es Fundación, la saga de Isaac Asimov. Trata básicamente sobre cómo salvar el conocimiento humano ante una catástrofe galáctica. Y esto nos dice algo importantísimo. Sus metas no son para el próximo trimestre, son para las próximas generaciones. Y aquí saber la escala de todo, ¿no? Piénsenlo así. Tesla era el plan A, hacer que la vida en la Tierra fuera sostenible. Y SpaceX, su otra locura, pues era el plan B, el bote salvavidas por si el plan A fallaba. O sea, la ambición nunca fue vender productos, era reescribir el destino de la humanidad. Casi nada, ¿verdad? Una misión de proporciones épicas. Claro, tener una visión así de grande suena increíble. Pero hacerla realidad, eso es otra cosa. Especialmente cuando te enfrentas a las industrias más poderosas del planeta. Lo de Tesla no fue solo una apuesta, fue un desafío frontal, directo, a 100 años de historia del automóvil. Y por supuesto, los gigantes de la vieja guardia no se quedaron callados. El mismísimo Warren Buffett, una leyenda, cuando escuchó que Musk quería meterse al negocio de los seguros, solo dijo, no es un negocio fácil, que en su lenguaje es una forma muy educada de decir, chico, no tienes ni idea de dónde te estás metiendo. Pero bueno, lo de Buffett fue casi un cumplido comparado con lo de su socio, Charlie Munger. Él no tenía ninguna duda. Cuentan que en un almuerzo se dedicó con toda la calma del mundo a enlistar una por una todas las razones por las que Tesla iba a fracasar. Así, metódicamente. Estaba convencido. Y no eran los únicos que pensaban así, ¿eh? Para Wall Street, para los expertos, para todos, lo que Musk estaba haciendo era un suicidio. Un pequeño David contra un ejército de Goliaths con un siglo de experiencia. Parecía una misión imposible. Y la verdad, por un buen tiempo, pareció que todos ellos tenían la razón. Y aquí es donde la historia da un giro oscuro. La gran visión casi se convierte en la crónica de una muerte anunciada. De repente, el sueño se volvió una pesadilla. Y ya no se trataba de cambiar el mundo, se trataba de sobrevivir un día más. Estas son sus propias palabras, single digit weeks, o sea, menos de 10 semanas. Imaginen eso, podían ser 8, 5, quizás 3 semanas para que todo, absolutamente todo, el sueño, la inversión, la lucha de años, se hiciera humo. El abismo no estaba cerca, estaba justo ahí, mirándolos de frente. ¿Y por qué? ¿Cuál era la causa de todo esto? Pues irónicamente, el coche que debía ser su salvación, el Model 3. Producirlo en masa se convirtió, en palabras del propio Musk, en un infierno de producción. Un caos de problemas, retrasos y costos que se disparaban. Estaban quemando dinero a una velocidad que da miedo. Musk, literal, dormía en el piso de la fábrica, tratando de apagar un incendio que amenazaba con devorarlo todo. Y justo en medio de ese infierno, Musk se topó con una decisión imposible. De un lado estaba el sueño completo, su visión de energía sostenible con Solar City. Del otro, la cruda, brutal realidad, la pesadilla del Model 3. Tuvo que elegir. Tenía que sacrificar una parte de su propio sueño para que la pesadilla no se lo comiera entero.
Y la elección fue brutal. Él mismo lo admitió después, bajo juramento. Dijo que si no hubiera sacado a toda la gente clave de Solar, Tesla habría quebrado. Así de simple. Así que movió a sus mejores ingenieros, a sus mejores gerentes, de Solar City a la fábrica del Model 3. Sabía que estaba dejando morir una parte de su visión, pero la alternativa era la quiebra total. Tuvo que canibalizar un sueño para salvar al otro. Pero uno pensaría que ese fue el punto más bajo. No, todavía faltaba. En la desesperación más absoluta, Musk hizo una última jugada. Intentó venderle Tesla a Apple. Levantó el teléfono. ¿Y la respuesta? Un silencio que te congela la sangre. Tim Cook, el jefe de Apple, ni siquiera le tomó la llamada. Ni siquiera una reunión. Ahí se dieron cuenta. Estaban completamente solos. Nadie iba a venir a salvarlos. Pero es justo ahí, ¿no? Justo cuando todo parece perdido, cuando no hay salida, es cuando las mejores historias dan un giro inesperado. Y esta no es la excepción. Desde el mismísimo borde del abismo, Tesla no solo se levantó, despegó. Una vez que lograron salir de ese infierno de producción, fue como si se rompiera una presa. ¡Pum! De repente, años de gente esperando su coche se liberaron. Las ventas no crecieron, no, explotaron. Se multiplicaron. El mismo coche que casi los lleva a la tumba se convirtió en el motor que los catapultó a la cima. Pero ojo, no se trataba solo de vender mucho, se trataba de hacerlo de una forma mucho más inteligente, porque a diferencia de los gigantes de siempre, Tesla empezó a tener márgenes de ganancia enormes. ¿Cómo lo lograron? Bueno, vendían directo, sin intermediarios, su forma de fabricar era más simple y su software seguía generando valor mucho después de entregar el coche. O sea, eran más rentables y más eficientes que esos mismos gigantes que, no mucho antes, se habían burlado de ellos. Y el resultado de esta resurrección, no hay otra palabra, fue algo sísmico. El tipo que estuvo a semanas, a días, de perderlo todo, vio cómo su patrimonio se disparaba hasta convertirlo en la persona más rica del mundo. El regreso desde el abismo fue total, absoluto. Pero en una historia así, la victoria nunca es el final del libro, es solo el final de un capítulo, y el comienzo de la siguiente batalla, una que, quizás, es todavía más complicada y peligrosa que la primera. Miren, la lucha por sobrevivir, esa ya había terminado, pero la lucha por definir el futuro, esa apenas estaba empezando. Y cada paso que daban en esa dirección abrió un nuevo frente de batalla, con nuevos enemigos y reglas completamente distintas. Y la primera de estas nuevas guerras es por la verdad de su tecnología. Entidades como el Departamento de Vehículos de California empezaron a poner la lupa sobre las promesas de Tesla. Los acusaron básicamente de usar publicidad engañosa con su sistema de conducción autónoma total. Para entender bien de qué va esto, hay que ver esta escala. La industria tiene niveles para la conducción autónoma. Y la tecnología de Tesla, a pesar del nombre tan impresionante, está clasificada como nivel 2. ¿Qué significa eso? Automatización parcial. O sea que el conductor siempre tiene que estar atento. Un mundo de diferencia con el nivel 5, que es la automatización total que el nombre parece prometer. Y ahí está el conflicto, en el espacio que hay entre la promesa y la realidad. Y como si eso fuera poco, el campo de batalla se hizo todavía más grande. Ya no eran solo los coches. Con la compra de Twitter por $44 mil millones y su transformación en X, Musk no solo compró una red social, se metió de cabeza en la guerra, quizás más intensa de nuestros tiempos, la guerra por el control de la conversación pública. Y al final, después de todo este viaje, desde estar al borde de la quiebra hasta ser el más rico del mundo, de pelear contra gigantes de la industria a pelear contra reguladores, y ahora, en la arena de la opinión pública, toda esta historia nos deja flotando una pregunta que va mucho más allá de una empresa o de una sola persona. Nos obliga a pensar, ¿en serio? ¿Cuál es el verdadero costo de querer cambiar el mundo?